Vamos a comenzar ahora. Primero con una oración antes de empezar. Señor, te damos gracias por este momento, este tiempo que podemos venir ante tu presencia para empaparnos más de tu palabra, de ese conocimiento que tú nos has puesto en nuestras manos, para que podamos nutrirnos y crecer espiritualmente. Gracias, Señor, por todos los que están aquí, los que se van a conectar, todos los que van a oír este mensaje, van a participar de este estudio bíblico. Te pedimos, Señor, que tú sea quien nos guíes en esta hora, sea nuestro asesor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Entonces, quiero hacer una introducción. Primeramente, quiero decirles que esto es un estudio bíblico en el cual nos vamos a ceñir solamente en lo que dice la palabra de Dios. No es un debate, no vamos a debatir con nadie. Decir que es la Biblia la que contiene la palabra de Dios, lo que el Espíritu de Dios quiso transmitir a los hombres. Entonces, eso mismo es lo que el Espíritu de Dios quiso transmitir cuando escribió el texto original de la Biblia. Es lo que debemos enseñar en los estudios bíblicos y prédicas, sin agregar pensamientos del expositor. Es en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 20, versículo 21, donde se nos habla de que la Biblia fue inspirada por Dios. Y cito: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cierro la citación. La Escritura o palabra llama a conversión, arrepentimiento, convencimiento de pecado, nos confronta de tal manera que en Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de doble filo, pues penetra hasta partir el alma y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Va a obrar en el corazón de cada uno que la escuche de manera personal. Lo que la palabra de Dios demanda de nosotros es que tomemos buenas decisiones, que nos acerquemos a Dios, lo que significa que nosotros no solo debemos escucharla, sino también dejarla que moldee nuestra vida. Muchas veces nos sentiremos incómodos al leer o escuchar de la palabra porque nos está confrontando. Y sí, es así, la palabra de Dios te está hablando, tocando tu corazón, pero lo va a hacer con un propósito. Dios conoce tu corazón a la perfección y sabe lo que necesitas para vivir una vida en Cristo que glorifique a Él y te irá enseñando a través de su palabra para bien. Vamos a comenzar con el libro de Romanos, capítulo 1. Pero antes de empezar con este libro, tenemos que hacer un preámbulo del mismo. Y antes de comenzar la lectura de cualquier libro de la Biblia, es importante saber su contenido histórico para poder entender cómo fue comprendido en el tiempo que se escribió y de esa forma no dar cabida al error, que malinterpretemos lo que nos dice. Es importante antes de leer el libro respondernos las preguntas de para quién o para quiénes fue dirigido ese libro, el mensaje que quiere transmitir y quién fue quien lo escribió. Comenzamos diciendo que este libro de Romanos fue más bien una carta escrita por el apóstol Pablo, quien era un judío cristiano y ciudadano romano, y más que cualquier otro individuo, Pablo fue responsable por el esparcimiento del cristianismo a lo largo del Imperio Romano, predicando el Evangelio de Cristo incansablemente. Ese mismo Evangelio que en su pasado quiso destruir, pues antes de tener un acercamiento, un encuentro con Dios, Pablo fue un fariseo que perseguía a los cristianos. Cuando Pablo escribió la carta de los Romanos, se encontraba en la ciudad de Corinto, una ciudad griega. Él la escribió en el año 57 después de Cristo. En aquella época, Grecia era el centro urbano más importante y grande, motivo por el cual esta carta fue de gran impacto porque alcanzó a muchas personas. En esta época de Pablo, que escribió esta carta, gobernaba el emperador Claudio hasta el 54 y luego gobernó Nerón hasta el 68. Ambos emperadores mantuvieron una mano dura y a veces opresiva. Los cristianos no podían reunirse como ahora abiertamente para adorar a Dios y escuchar la palabra. Esta carta fue dirigida a los creyentes salvos y miembros de la Iglesia romana
Entre ellos se encontraban un grupo de gentiles y un pequeño grupo de judíos. El propósito principal de Pablo al escribir la carta de los Romanos fue enseñar las grandes verdades del Evangelio de la Gracia a creyentes que nunca habían recibido instrucción apostólica. Quería ser de ayuda y dar a conocer el Evangelio a la luz de Cristo. Preocupado porque muchos no tenían impedimento en escuchar la palabra de Dios. Entonces, en este primer capítulo, los temas que trata: número 1, la ira de Dios en contra de la humanidad pecadora. Número 2, los principios del juicio divino. Y 3, la universalidad del pecado. Y responde a las siguientes interrogantes. ¿Cómo puede una persona estar en relación correcta con Dios? ¿Cómo puede una persona tener perdonado el pecado que lo separa de Dios y gozar de una aceptación completa por parte de Dios? Vamos a ir leyendo por tema dentro del capítulo, y al concluir cada temita que ustedes ven ahí, por ejemplo, el primero es saludo, deseos de Pablo de visitar a Roma, el otro es una definición del Evangelio. O sea, cada vez que concluyamos un tema de esos, vamos a hacer una breve explicación, como un resumen de lo leído. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar primero con los dos temas: el saludo de Pablo y los deseos de Pablo de visitar a Roma. Esto va desde los versículos 1 al 15. O sea, Romanos capítulo 1, del 1 al 15. Comenzamos leyendo la palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Continuamos. Deseos de Pablo de visitar a Roma. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros, y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto, también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, como dijimos al principio, fue el apóstol Pablo quien escribió la carta. Dice en estos versículos del 1 al 15 que su apostolado y la gracia que posee le fue dada por Cristo. Cuando habla de gracia, se refiere a la gracia que expresa el amor de Dios hacia el pecador a través de la manifestación de la obra redentora de Cristo cuando murió por el perdón de nuestros pecados. En este saludo, Pablo da a conocer a los creyentes su autoridad como siervo y apóstol de Jesús, a quien lo presenta a Jesús como del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Presenta así a Jesús como Redentor de la humanidad, declarando Pablo que solo la fe en Jesús cubre el abismo que separa a Dios Todopoderoso de la humanidad pecadora. Así, el ser humano es justificado por medio de la obra en la cruz, y su misión